días. Estoy muy emocionada y a la vez infinitamente agradecida con usted y con RPC por esta oportunidad de llegar a todo el pueblo, a toda la nación panameña y creo que también va más allá de las fronteras de Panamá. Así que gracias por esta oportunidad, puesto que el tema de Matusagarati está en la mente, digamos, en el tapete, en un tema de actualidad y que es el agua dulce que se la está desperdiciando, que se la está arrojando al mar y que es lo más escaso que hay en Panamá y es el elemento fundamental para la economía, para manejar el canal de Panamá y para la vida de todos los ecosistemas y de nuestra especie humana también. ¿Cómo está, doctor? Háblanos por un par de minutos antes de establecer lo último en este tema. Mm -mm. ¿Cómo fue que empezó la lucha? ¿Qué está pasando en Matusagalati? ¿Cómo lo dirías en una frase? ¿Qué es lo que está pasando y por qué? Bueno, yo amo mucho a la nación panameña, a Panamá como país y a toda su gente, a toda su geografía y a toda la vida de Panamá, pero en este tema tengo que ser sincera, tengo que ser transparente y a la vez contundente. Yo veo el tema de la laguna Matusagarati, que es la manifestación de de hechos de corrupción flagrantes y muy descarados. Actualmente el humedal está agonizando porque son más de 6 canales gigantescos que le vienen botando el agua dulce. Se han hecho 2 consultas ciudadanas, una tercera a petición de los campesinos y agricultores que viven más de 30 y 40 años y ahora les van a restar sus propiedades para aumentar un poquito, son 26.000 hectáreas nada más que están proponiendo dejarle al humedal Laguna Matusagarati, cuando la laguna tiene más de 49.429 hectáreas. Los campesinos están realmente indignados, los que viven más de 30 y 40 años a los alrededores, próximos al humedal Laguna Matusagarati, porque más de la mitad del humedal se la están dejando a unos sujetos colombianos que mediante un proceso de corrupción han adquirido más de casi aproximadamente 20.000 hectáreas, casi la mitad se la están dejando a los colombianos. Y entonces ahora los funcionarios del ambiente están argumentando en los pueblos que van recorriendo porque están haciendo como una especie de difusión de los nuevos límites de la reserva hidrológica Filo del Tallo, Canglón, y los campesinos están reclamando y están diciéndole que las tierras que estaban bajo agua y que eran fangales, que eran ciénagas, parte de la laguna Matusagarati, que esas tierras tienen que ser recuperadas porque fueron adquiridas de una manera totalmente ilegal. Compraron a $100 la hectárea, trocharon la laguna con el agua al pecho, al cuello y en otras ocasiones tenían que trochar la laguna en canoas, en piraguas, porque estaba demasiado hondo. Ahora, todos esos millares de hectáreas se los están dejando a los colombianos y los funcionarios del ambiente están diciendo que por seguridad jurídica esas tierras no pueden ser devueltas al humedal. Doctor Harley Mitchell, y a todos los oyentes de RPC, yo estoy altamente indignada y estoy preocupada porque si se le mutila a la laguna, si se le corta, se le cercena más de la mitad, la laguna finalmente morirá. No se puede dividir como tú divides un predio de una finca cualquiera. Los humedales son recursos naturales y me parece bastante alucinante que tú puedas titular un humedal. Ya lo hemos hablado aquí, que el artículo 62 de la Ley General del Ambiente dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los particulares.
solamente la titulación, sino también la disposición que están haciendo de esos recursos que según lo que nos has enseñado también lo están destruyendo. ¿Qué hacen esos 6 canales a la laguna, al humedal Matusagagatí? ¿Están estos canales fuera de la parte protegida? Y me No. pregunto yo, ¿por qué estos canales estén fuera de las áreas protegidas? Tienen derecho los mismos a destruir el humedal. Yo entiendo que un humedal tú lo proteges dentro y fuera de un área protegida. Doctor, Adelante. doctor Mitchell, esos canales fueron construidos cuando comenzó el 2009, porque la primera denuncia, y me disculpa al doctor Harley Mitchell y a los estimados oyentes que utiliza la primera persona, en el 2007 yo como periodista tuve que dejar a un lado la neutralidad, pero tuve que poner en primer lugar la defensa del ambiente como ambientalista que soy. Puse la denuncia número 1 el 7 de noviembre del 2007, anticipando y denunciando a las autoridades que estaban trochando, que estaban retaseando el humedal Laguna Matusagaratí y que estaban procediendo a vender las tierras a $100 la hectárea. Y después, cuando puse esta denuncia, que fue en noviembre, yo agregué un documento como prueba documental en donde hacían un contrato de cesión de tierras, doctor Mitchell y estimados oyentes, un contrato en un papel blanco que no tenía logotipo ni nada. Ahí hacían el contrato de cesión de tierras y vendían los campesinos pues que se dejaron manipular o se dejaron llevar por la ambición o por apropiarse de algo que no era de ellos, vendían a $100 la hectárea. Cuando yo presenté este documento probatorio, después que ya había puesto la denuncia, entonces después de 10 días habían dado la orden a 4 sicarios para que me buscaran, le habían dado 4 días para que me buscaran, me eliminaran y me desaparecieran. Esto fue en el 2009. Bueno, pero para seguir en la línea de lo que le estoy explicando, doctor y estimados oyentes, en este tiempo se anticipó que se estaban trochando y se estaban negociando tierras de humedal. Por lo tanto, la lógica elemental me dice a mí, y creo que a cualquier abogado coincidiría conmigo, que todas las tierras que han sido tituladas en el humedal Laguna Matusagaratí, después de que se puso esta denuncia en el 2007 sobre la titulación ilegal de tierras de humedal, todas las titulaciones que se han dado posterior a esa fecha son absolutamente nulas porque ya había una oposición, ya había una denuncia que se estaban titulando esas tierras ilegalmente. Y además, doctor, le agrego, los humedales han sido construidos desde el seno de la laguna, o sea, desde la parte interna de la laguna, son canales que tienen más de 6,5 metros de ancho, es decir, que son casi como un río, son un río prácticamente, y tienen más de 4,5 metros de profundidad. Estos canales fueron medidos por funcionarios de la ARAP en el año 2012, que fueron funcionarios por presión de la organización Alianza por un Mejor Darién, porque no fueron porque ellos lo quisieron, sino porque nosotros presionamos desde el 2009 y recién en el 2012 hicieron esa inspección. Estas quebradas vienen desaguando al humedal Laguna Matusagaratí. Ahí han muerto millares de peces por el envenenamiento, por las fumigaciones aéreas que como una situación extrema han fumigado encima de la laguna porque sembraron más de 2,007 hectáreas de arrozales con la autorización de la ANAN de aquella época. Ahí han muerto gatos solos, lagartos, cocodrilos, ahí han muerto estos animales que tienen la trompa bien larga, osos hormigueros, toda clase de especies y lo que es más, han dejado descubierto la conectividad que hay entre el filo del Tallo y la Reserva Forestal Canglón, han roto con la conectividad con la Laguna Matusagaratí y todo esto está ocasionando la mortandad de jaguares porque los jaguares en vista de que no tienen su hábitat íntegro, que no tienen presas que comer, entonces están cazando los terneros, los puercos, caballos pequeños y el campesino los ve por supuesto como enemigo
No porque en realidad el jaguar sea un enemigo del agricultor, sino que es un ser vivo que necesita comer y el campesino los está matando. Es decir, que lo que está pasando con el humedal Laguna Matusacaratí, doctor Harley Mitchell y estimados oyentes, realmente es una tragedia ecológica. Y permítame, doctor, decirle que en la última consulta que se hizo en Metetí, Darién, en la Universidad ISAE, en abril, el 12 de abril de este año, presentaron la propuesta para la declaratoria de reserva en la categoría de refugio de vida silvestre. Ahí le daban 37,000 hectáreas al humedal Laguna Matusacaratí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacen una segunda consulta porque la empresa que se llama Agricultura Servicios Panamá S.A., de colombianos con dineros de Colombia que todavía no se sabe cuál es la procedencia, en esta segunda consulta, a petición de los colombianos, porque argumentaron que ellos no participaron en la primera consulta, pero en la primera consulta ellos fueron invitados porque así lo dijo el director Hermer López en la misma primera consulta que la gente les preguntó. Aquí no vemos a los gerentes de las empresas ni a los que dicen que son los empresarios de los arrozales y de las palmas aceiteras. Y el licenciado López dijo, se los invitó con documento, pero no han venido. Bueno, después han ido entonces a presionar en la parte más alta del gobierno y del Ministerio del Ambiente y hacen una segunda consulta. Y en esta segunda consulta, doctor, para su sorpresa y de los estimados oyentes que nos están escuchando, le restan más de la mitad al humedal y le dejan solamente 26,000 hectáreas. 26,000 hectáreas de 37,000 hectáreas que le dejan en la primera consulta, en la segunda consulta le dejan apenas 26,000 hectáreas. ¿Y sabe qué, doctor? Yo tengo los mapas porque yo bajé por internet el edicto de esta segunda consulta. Le dejan solamente el bosque de galería del río Tuira y otros trocitos más de hectáreas de tierra. Esto no se le puede hacer al pueblo panameño si el agua dulce es lo más escaso que hay en el planeta Tierra por el cambio climático global. Doctor, esto es una alarma y una alerta y yo le digo a los panameños que nos levantemos, que no nos levantemos con machetes, con palas ni con armas, pero que nos levantemos y reclamemos a Matusacaratí con altivez y con respeto a las autoridades, pero que le digamos a las autoridades que el panameño no es tonto, que el panameño no es ignorante y que nos quieren quitar más de la mitad de los humedales, doctor Harley Mitchell. Porque las decisiones de las entidades públicas, los abogados que me escuchan y los no abogados también saben que deben ser motivadas. En este caso, recordemos un estudio realizado creo que el año pasado por unas organizaciones científicas que hacían algunas recomendaciones sobre, entre otras cosas, las dimensiones del humedal. ¿Estás al tanto de ese estudio? El nuevo metraje o el nuevo diseño de área protegida que está consultando el Ministerio de Ambiente responde a ese estudio? Pregunto. ¿Usted se refiere, doctor Mitchell, al diagnóstico socioambiental que hizo CREO, CEASPA y la Asociación para la Conservación y Desarrollo? ¿Usted se refiere a ese estudio? A ese. Mire, sí, el diagnóstico socioambiental que lo presentaron estas tres organizaciones, el Comité Regional de los Humedales, CEASPA y la Asociación para la Conservación y el Desarrollo, fue presentado el año pasado en mayo del 2015. Y ahí proponen que el humedal tenga una extensión de 37,000 hectáreas y algo más, que con los próximos estudios, que yo guardo la ilusión y la esperanza, y eso lo voy a apoyar desde el exterior, voy a apoyar y estoy apoyando a MEDAR para que científicos panameños y extranjeros hagan el estudio y sea declarado sitio Ramsar que reúne todas las condiciones a Matusacaratí. Este estudio propone más de 37,000 hectáreas. Dentro de esta propuesta, doctor Harley Mitchell y estimados oyentes,
dentro de estos límites propuestos por este estudio diagnóstico socioambiental, quedan dentro todos los canales que han hecho esta gente irresponsable que están matando a la laguna Matusagarati, esta empresa AXE Panamá, que se han puesto hasta el nombre de Panamá, AXE Panamá S.A., quedan adentro todos esos cultivos de arrozales, ahora que arbitrariamente han sembrado palma aceitera, y quedaban dentro todos esos canales. Cuando se presentó, y haciendo un paréntesis, doctor Harley Mitchell, si me lo permite, cuando se presentó este estudio socioambiental, el doctor Arturo Domenech le dijo frente a la cara del que dice que es dice que es el presidente o el representante de la empresa arrocera AXE Panamá S.A., él estaba diciendo que era falso, que los canales no están dentro de la laguna Matusagarati. Y el doctor Arturo Domenech, que es una fuerza, que es uno de los científicos investigadores más destacados de Panamá, le dijo en la cara a este colombiano, Francisco Hurtado, le dijo: señor, todas esas tierras que usted las tiene llenas de arroz y ahora con palma aceitera son humedales. Y ese señor se le quedó callado. Bueno, como en esos 37,000 hectáreas quedaban dentro los canales, y que bueno, la esperanza de que se cerraran, era la esperanza de nosotros, que se cerraran los canales y se permitiera que se restaurara el humedal, luego de que este señor no fue a la consulta del 12 de abril, entonces va a manipular, a presionar, o no sé mediante qué mecanismos, a los más altos estrados del gobierno y del Ministerio del Ambiente, y hace que se haga una segunda consulta ciudadana en Darién. Y en esta segunda consulta ciudadana le restan a la laguna más de 11,000 hectáreas, así como ustedes lo oyen, más de 11,000 hectáreas le restan al humedal y le dejan solamente 26,000. Y algo que le quiero destacar, doctor, y agradeciéndole su gentileza, en el segundo estudio, en el segundo estudio, quiero decir, en la segunda consulta ciudadana, dice el mismo estudio técnico justificativo, que lo toman como base al diagnóstico socioambiental del 2015, este estudio dice que ANATI informa y dice que hay más de 60 títulos que se han concedido dentro de las tierras de los humedales. Textualmente le voy a decir, en la página 58 del estudio técnico justificativo que presentan en esta segunda consulta, hecha por petición y por presión de estos llamados empresarios de Agricultura y Servicios Panamá S.A., los destructores del humedal, en la página 58 dice, y lo pongo entre comillas: de acuerdo a información suministrada por ANATI en el área propuesta y su zona aledaña, podrían existir de 60 títulos de propiedad otorgado. Podrían existir alrededor de 60 títulos de propiedad otorgados y 44 solicitudes en trámite. Y entonces dice punto seguido, es decir, que gran parte de las tierras del humedal han sido parceladas y vendidas, pese a que la Constitución de la República indica que aguas lacustres y esteros, así como sus riberas, son de uso público y no pueden ser sujetos de apropiación privada. Textualmente dice esto en el estudio técnico justificativo que proponen en esta segunda consulta ciudadana que se hizo en Darién, Metetí, precisamente el 18 de octubre, no hace muchito tiempo. Entonces, doctor, la pregunta que se tienen que hacer todos nuestros amables oyentes, los panameños que aman a Panamá, los darienitas que aman a Darién, tienen que ponerse de pie y reclamar esas tierras que las han desaguado y que ahora argumenta la empresa y otra gente que están siguiéndolos a ellos agachados y casi arrodillados, dicen que la laguna queda a 20 kilómetros de distancia.
Falso, doctor. Yo he recorrido la laguna desde el 2007. Yo me conozco palmo a palmo el humedal y la gente que me ha seguido a mí como periodista y como ambientalista saben que yo no le miento al país. Y yo salí del país porque yo quería seguir peleando por la laguna Matusagarati. Pero ahora lamento no estar dentro de Panamá, pero yo sé que hay muchas otras personas como usted, doctor, que está al lado de Amedar y al lado de la vida, al lado de Matusagarati, y todos los colegas periodistas, todas las organizaciones sociales, las organizaciones de profesionales, los ciudadanos de a pie, la gente común, tenemos que unirnos para salvar el agua, porque Matusagarati, doctor, usted lo tiene que saber, es reserva de agua dulce. Es el filtro de agua que está percolando, que está permitiendo que el agua llene los mantos acuíferos y que en el verano pueda tener la gente agua en sus ojos de agua, en sus quebradas, en sus ríos, en los pozos, en la comunidad de Punta Alegre de Darién, que probablemente me estén escuchando los compañeros porque RPC rompe con sintonía en la provincia de Darién. En Punta Alegre los pozos se salinizaron. ¿Por qué? Porque los más de 8 años que vienen desaguando la laguna, ya la percolación de agua dulce no es suficiente. Pues creo que ya se nos acabó. Aquí estamos bajo los buenos deseos de nuestros compañeros aquí. Mira, como última pregunta, ¿cómo valoras o cómo comparas la cooperación de la antigua ANAM con respecto a la cooperación del actual Ministerio de Ambiente en este tema? Porque finalmente, recuerda que ya los recursos acuáticos están bajo su égida, ahora que es ministerio. Así que ya no hay tanto juego de pelota aquí. Cuéntanos cómo tú valoras, cómo tú comparas la antigua ANAM, cómo ha cooperado con este tema, y el Ministerio de Ambiente actualmente. ¿Ha existido alguna mejoría? Cuéntanos, por favor, nadie como tú como para valorar este tema. Gracias, doctor. Muy sabia su pregunta y gracias por la oportunidad que me da para decir la verdad de lo que ocurre en este ministerio, particularmente en Darién. Y bueno, también puedo decir de Panamá, porque yo soy una ambientalista de toda la República de Panamá. Mire, doctor, todo lo que ha pasado con la laguna Matusagarati y con otros recursos, como por ejemplo los bosques primarios de la reserva forestal Canglón y de otras áreas protegidas, los responsables número uno son los funcionarios de la ANAM, que ellos están dentro del Ministerio del Ambiente y son los más interesados, diría Bueno, yo, tendremos que continuar esto en otro el programa. próximo sábado. Muchas gracias por su atención. Doctor, un abrazo gigante para usted y para todos los panameños y para mis compañeros de RPC.